Hola queridas amigos, amigas de Wayuu, del crochet en general. Comenzamos hoy con nuestro video número 4. Estamos justo en el ecuador de nuestro dibujo. Entonces, lo que hemos hecho en esta siguiente vuelta que vamos a hacer, o sea, lo que hemos hecho hasta ahora, lo que vamos a hacer es repetirlo de nuevo en efecto espejo. Es decir, todo lo que llevamos, hemos hecho desde aquí, creciendo el dibujo, pues ahora lo iremos decreciendo hasta finalizar. Esta vuelta que nos corresponde ahora va a ser igual a la penúltima vuelta, es decir, esta vuelta de aquí. Con lo cual, este último punto que hemos hecho en beige, ahora lo vamos a hacer en verde. Para eso, este de antes lo abrimos y lo cerramos ya con el verde para comenzar 5 puntos en verde. Y así vamos a hacer nuestros 5 puntos. 1, 2, 3, 4. Y donde la vuelta anterior habíamos hecho 1 beige, pues ahora vamos a hacer 1 en verde. Y cambiamos al beige para hacer 2 puntos. Este lo cerramos en beige y hacemos nuestros 2 puntos. Así. Volvemos a cambiar. Para hacer 11 puntos. Y como ven, empezamos a cerrar el marco de nuestro rombo. Doy la bienvenida a Flor de Barranca Bermeja, Colombia. Hola Flor, gracias por unirte al canal. Y también tenemos a Sebastián, que no nos ha dicho de dónde es, pero igualmente, bienvenido Sebastián. Y bienvenidos todos y todas quienes se van suscribiendo, aunque no puedo ver vuestros nombres, pero os doy la bienvenida y os saludo con muchísimo cariño y os mando a todas y todos un abrazo muy fuerte desde el sur de España. Aquí este último, bueno, donde antes habíamos acabado con uno verde, ahora corresponde uno beige. En mi caso, porque tengo esos colores. Quienes estén tejiendo con otros colores, pues simplemente lo adaptan. Este último lo hemos cerrado en beige para hacer sobre el verde uno beige y sobre este beige otro más. Volvemos a cambiar y hacemos otros 5 puntos en verde. 1, 2, 3, 4 y 5. Este lo cerramos ya en beige para continuar toda nuestra vuelta hasta comenzar de nuevo. Así, y comenzamos de nuevo. Bueno, vamos a dar la vuelta primero y luego ya la siguiente hilera. En esta hilera lo que vamos a repetir es esta hilera de abajo, esta de aquí. Entonces, en este penúltimo punto de beige vamos a abrir y lo cerramos en verde. Y ahora vamos a hacer 7 puntos. En la hilera de antes tenemos uno beige, sobre ese hacemos uno verde. 1, 2,
3, vamos a hacer 7, 4, 5, 6 y sobre este beige que habíamos hecho antes vamos a hacer uno verde, que lo abrimos y lo cerramos con el otro color. Para hacer 2 puntos, los dos que corresponden al enmarcado del rombo central. 2. Aquí volvemos a cambiar al verde y en esta ocasión vamos a hacer 9 puntos en verde. Así. Bueno, quienes quieran que les mencione por nombre, no el apellido, para guardar un poco la privacidad de cada uno, pero si queréis que os nombre para daros los agradecimientos y los créditos por nombre y el país de donde procedéis, simplemente dejadme un comentario diciéndome de dónde sois y yo con mucho gusto os iré nombrando y dándoos la bienvenida personalizada. Aquí ya hemos hecho 9 puntos. Cambiamos al beige. Y donde antes habíamos hecho uno verde, pues ahora vamos a hacer uno beige. El siguiente también lo hacemos sobre el beige que habíamos hecho antes. Volvemos a cambiar para hacer otros 7 puntos en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y volvemos a cambiar al beige para dar la vuelta y poder comenzar de nuevo. Dejadme que yo dé la vuelta y seguimos con la siguiente hilera. En esta hilera vamos a hacer 3 puntos en verde. Entonces contamos desde aquí, que sería 1 sobre el beige, 2 y 3 puntos. Entonces vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 en este mismo color para adentrarnos en el dibujo. Dos, 3, 4 y aquí ya nos quedaría para hacer 3 puntos en verde. Aquí cambiamos. Hacemos 1, 2 sobre los verdes de la vuelta anterior y un tercero sobre el color beige de la vuelta anterior. Aquí cambiamos para hacer 2 puntos en beige, 1, 2, volvemos a cambiar al verde. En esta ocasión tendremos 7 puntos. Quien acabe de llegar ahora mismo al canal, pues sugiero que si quieres seguir todo el proceso, pues mires desde el tutorial número 1 para poder ver el proceso de esta bolsita de aseo o neceser. Aquí
Y este último que tenemos en verde, pues ya lo hacemos otra vez en beige. Uno y dos. Para cambiar al verde, que haremos 3 puntos. Uno, dos, tres. Pasamos al beige de nuevo. Y seguimos ya tejiendo toda la vuelta hasta el otro lado. Lo bonito de esto es la simetría, ¿eh? Es muy, muy, muy bonito. Miren qué bonito está quedando. Está quedando lindo, precioso. Ahora aquí vamos a hacer 5 puntos en verde. Entonces, este penúltimo punto, o sí, lo vamos a abrir y lo vamos a cerrar en verde. Y ahora, este primer punto que tenemos en beige, ya lo tejemos en verde. Y será 1. Y aquí 2, 3, 4 y 5 sobre el anterior beige. Pasamos de color, cambiamos para hacer 2 puntos, 1 y 2. Volvemos a cambiar y vamos a hacer 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos a cambiar. Donde la anterior era 1 verde, ahora es 1 beige. Segundo punto sobre el anterior beige y volvemos a cambiar para hacer los 5 puntos iniciales en verde. Uno, dos, tres, 4 y 5 y continuamos con nuestro color beige. Aquí vamos a hacer 7 puntos. Para eso lo hacemos, lo cerramos en verde y sobre el primer punto que habíamos hecho en beige, ahora lo vamos a hacer en verde. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre el anterior beige hacemos uno verde y cambiamos para hacer los 2 puntos que corresponden. 1 y 2. Volvemos a cambiar. Bueno, todavía no, me he adelantado. 1 y 2. Aquí. Volvemos a cambiar para hacer 3 puntos. Que ya estamos cerrando el rombo. 2 y 3. Volvemos a cambiar
para hacer los dos del marquito. Aquí 1 y 2 y volvemos a cambiar para hacer los 7 que hicimos en un principio. 1, 2, 3. Haciéndolo así no resulta tan complicado, ¿verdad? Si yo os voy diciendo, vais cogiendo la idea. Es muy fácil, en verdad. Bueno, hay momentos que se complica, es cierto. Pero en general es un trabajo muy bonito. Si sabemos lo que estamos haciendo, pues es más fácil de entender. Aquí volvemos a cambiar y nos vamos con este color. Y miren qué preciosidad. Si ven, ya estamos cerrando. En esta hilera vamos a hacer 3 puntos en verde, con lo cual nos hemos adentrado en nuestro mismo color hasta 5 puntos y ahora ya nos quedan 3 puntos en verde. Este que ya lo cerramos con el color con el que vamos a seguir tejiendo, que serán 3 puntos. 1, 2 y 3. Cambiamos y hacemos 2 puntos. 1 y 2. Volvemos a cambiar para hacer 1. Porque ya estamos a la altura esta de aquí. Repitiendo, hemos ido repitiendo efecto espejo. Ahora aquí hacemos 2 puntos, 1 y 2, y volvemos a cambiar para hacer 3 puntos como hemos hecho al principio. 1, 2 y 3. Y ya seguimos con el beige hasta dar la vuelta. Aquí vamos a hacer en esta hilera 5 puntos en verde, con lo cual el primero beige que teníamos de la vuelta anterior, ahora lo hacemos en verde y continuamos hasta completar 5 puntos. 2, 3, 4, 5. Este lo cerramos en el beige, aquí, y hacemos 3 puntos en beige. 1, 2, 3. Volvemos a cambiar al verde. Y hacemos 5 puntos. 1, 2, 3, 4 y 5. Volvemos a cambiar para hacer el resto de la vuelta en beige. Y así es como va. En esta hilera vamos a hacer 7 puntos en verde. El primero beige que hicimos antes, ahora lo tejemos en verde. 1, 2, 3, 4, 5.
5, 6. Este que hicimos en beige antes, ahora lo vamos a hacer en verde. Hacemos uno solo en beige. Aquí. Y volvemos a cambiar para hacer otros 7 en verde. Y con esto hemos finalizado el marco del rombo. Ya tan solo nos queda hacer las 2 vueltas, 2, 3 vueltas. Esta parte de aquí. Que son 1, 2, 3 vueltas. Pero eso lo vamos a tener que dejar para el siguiente tutorial, para el siguiente video, porque el tiempo se nos agota. También deciros que si queréis conocer un poco más de mi trabajo, podéis mirar en Instagram. Abajo os dejo el enlace a mi cuenta de Instagram. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.